Saludos industriales y emoción a raudales desde este nuevo podcast sobre ruedas, la radio sobre ruedas que se escucha, se mueve y además se ve. Bien, ayer recibí la llamada de un perito judicial especializado en tema de transporte, tacógrafos, etcétera, etcétera, que seguramente su nombre a más de uno le sonará, como es Alejandro Hernández. Bien, Alejandro Hernández, pues la verdad es que tengo que decir que fue, pues diría hace unos 3 años, o puede que más incluso, fue de los primeros, o el primer perito judicial de tacógrafos, cuando todavía no se había puesto de moda sacarse el titulillo en Euroinnova entre los conductores. Fue el primero que se puso en contacto con este canal, conmigo, con Toni Cornellà, que es quien les habla, y empezamos entre los dos a abrir los ojos a mucha gente, a muchos conductores, que eran tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos en los que, bueno, era de ser muy valiente ponerse delante de una cámara a contar las verdades y las miserias, todo hay que decirlo, del transporte y de la vida laboral del conductor asalariado, el conductor profesional. Tanto es así que un servidor, quien les habla, perdió su trabajo y le echaron como a un perro de la empresa. Pero claro, cuando tú eres profesional, no has dado motivos y ves que claramente es una represalia contra ti, simplemente porque lo que haces no gusta, aunque seas un buen profesional y no des ningún motivo para que te echen, pues ¿qué ocurre? Pues si te echan como a un perro, pues claro, ¿qué ocurre? A veces el perro se gira y te muerde, y es lo que yo hice. Ya os enteraréis a su debido tiempo. Será en otro podcast, pero de momento nosotros vamos a hablar con Alejandro Hernández, que tiene noticias muy buenas sobre el tema de la reclamación de cantidades y horas extras. Pero claro, hacerlo en Barcelona, en Madrid es relativamente fácil, pero hacerlo en Murcia, ahí hermano, eso ya es otra historia. Vamos a hablar con nuestro buen amigo Alejandro Hernández, a ver qué nos dice, qué nos cuenta. Ya estamos en línea. Bueno, sí. Hombre, querido amigo Alejandro Hernández, que yo les estaba diciendo ahora a los oyentes que, ostras, que tú te pusiste en contacto conmigo, tú fuiste el primer perito judicial de tacógrafos que junto conmigo hará aproximadamente, pues tranquilamente igual hará pues unos 3 años, o puede que más, entre los dos empezamos a abrir los ojos a muchos conductores. Y ojo, que en 3 años para acá las cosas han cambiado mucho, pero nosotros empezamos en tiempos muy complicados, que yo me acuerdo que yo te hice a ti una primera entrevista donde, bueno, me contaste que tú te bajaste del camión y te volcaste en cuerpo y alma a este tema, porque estabas hasta el gorro de ver cómo se abusaba de forma reiterada con los conductores y tal. Y en fin, que tú entre bastidores y sin hacer demasiado ruido, tú has tenido una lucha bastante importante, y en la región de Murcia y tal has conseguido muchas cosas, y me sorprendió y me agradó mucho la llamada que me hiciste ayer sobre el tema de esos pequeños triunfos, esos pequeños logros, pequeños entre comillas, porque aquí sí que tendríamos que decir un poco esa gran frase, ¿no? De cuando se bajó el hombre en la luna y dijo: este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿no? O algo así, ¿no?
Alejandro, buenas tardes, bienvenido a este nuevo programa, a este podcast sobre ruedas, donde, bueno, es la radio que se escucha, se ve y además se mueve. ¿Cómo estás, majo? Muy bien, gracias por preguntar. Mira, esto, lo que tú estabas comentando, esta sentencia es por lo que yo empecé como perito, porque yo veía en Murcia la injusticia que había con relación a los kilómetros, y yo decía, ¿cómo puede ser que todo esto sea legal? ¿Cómo puede ser? Yo creo que esto es porque no está bien enfocado. Yo creo que esto es porque no se han hecho bien las cosas. Y ahora, pues, oye, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, me ha dado la razón. Y hemos ido en contra de una multinacional muy fuerte, con abogados que venían del Paseo de la Castellana de Madrid, de una reputación muy buena, peritos también de Madrid, y oye, y lo hemos ganado. Hemos ganado una sentencia en primera instancia que condena a una empresa muy fuerte de aquí de Murcia a pagar horas extraordinarias, y dice el juez que los tres jueces del TSJ que no se han compensado debidamente las horas extraordinarias, y por eso condenan a la empresa a pagar 5.000 y pico euros en horas extraordinarias. Pero es que además de esos 5.000 y pico han condenado a 800 euros de condena en costes. O sea, ese hombre ya, la abogada le ha salido gratis, y a lo mejor se ha pagado una buena parte de mi trabajo. Esto es la primera sentencia que hay desde el año 2013. 2013 se firmó este convenio del transporte de mercancías por carretera de Murcia, y es un convenio, pues, muy peculiar, ¿no? En este convenio dice que ante la dificultad que entraña para el empresario el controlar la actividad de los conductores con el fin de compensar la hora extra, se han inventado un anexo en el cual se pagan los kilómetros. O sea, en toda España no hay dificultad para controlar a los conductores, porque el conductor tiene que accionar el tacógrafo como dicta la Directiva 2002 y el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo, pero en Murcia sí, en Murcia hay dificultad. Ya, bueno, yo digo una cosa también, eso es lo que ocurre cuando los sindicatos se sientan a negociar los convenios y los empresarios se ríen de ellos porque no tienen fuerza ninguna por la falta de respaldo de los trabajadores. Eso es. Entonces aquí se ha firmado en Murcia, fíjate, el convenio no se ha firmado desde 2013 que se hizo, no se ha modificado. Se hizo una pequeña modificación de tablas salariales en febrero de 2018, y esa modificación, para que veas, establece que hasta los primeros 10.000 kilómetros recorridos al mes perciben a 0,0185 céntimos de euro por kilómetro. Esto quiere decir que los primeros 10.000 kilómetros se pagan a 185 euros. Y a partir de los 10.000 kilómetros al mes perciben a 0,0329 céntimos de euro. Estos son cantidades insignificantes. Y luego establece que se tiene que pagar en la nómina, se tiene que reflejar o plasmar el 50% de los kilómetros. Por ejemplo, si son 185 euros, lo que ha hecho 10.000 kilómetros, el 50% se paga en concepto de horas extraordinarias de tiempo de trabajo efectivo, el 40% para cubrir los tiempos de presencia, y el 10% para cubrir el plus de nocturnidad. Hay una cosa en la sentencia que me ha llamado mucho la atención, y es que el TSJ establece y dice que claro, que las horas de presencia a este conductor se le han pagado a 78 euros, pero que no ha sido objeto de la denuncia. Nosotros, no hay ninguna ley que impida que las horas se paguen a 80 euros. Lo que sí hay una ley, el estatuto establece unos baremos mínimos por los cuales se pueden cobrar las horas extraordinarias. Y esto, este criterio que tenían los jueces ha llegado hasta un punto
que la semana pasada hice un informe pericial para un cliente llamado Basilio y el cual asistió a un sindicato de aquí de Murcia con mi informe pericial, solicitando, yo en mi informe pericial acreditaba la existencia de las horas extraordinarias, tiempos de presencia, nocturnidad, y solicitábamos una indemnización en concepto de daño y perjuicio por la falta de descanso. Hemos llegado al punto de que este sindicato se negó a reclamar las horas extraordinarias porque decía que ya estaban en la nómina y el criterio de los jueces era claro al respecto, y no veían tampoco viable solicitar una indemnización por la falta de descanso. Me parece increíble que un sindicato que tiene que luchar por los trabajadores se niegue a reclamar sus derechos. Increíble. ¿Podemos saber a qué sindicato estaba afiliado Basilio? No sé el sindicato que era. No sé el sindicato que era porque él tampoco me lo ha querido decir, porque cuando me lo dijo me hervía la sangre. Digo, ¿cómo puede ser? Tony, en mi pericial yo no te pido la indemnización por la falta de descanso a la torera. Yo puse 3 sentencias, una de Murcia, otra de Almería y otra de Ciudad Real, en las cuales los jueces aceptan esa indemnización en concepto de daño y perjuicio, que eso es algo de lo que ahora podemos hablar porque es algo pionero. No se había concedido nunca una indemnización en el sector del transporte. Según yo he buscado sentencias... Alejandro, esa sentencia de condenatoria a esa gran empresa sí, que empieza por L y acaba por E. ¿Cómo te gusta la marcha, Tony? Esa gran empresa, digamos que ¿se puede recurrir o ya no admite recurso? Ya aquí en Murcia ya no aceptaría recursos. Ya tendría que ir al Supremo, a Madrid. Y no tiene recorrido, Tony. Esto si lo recurren es por patalear. No tiene recorrido. Mira, yo acredité en el acto del juicio y además ha quedado, han dicho, dentro de la sentencia, han dicho que es muy claro y muy conciso el informe pericial de don Alejandro, en el cual, o sea, se han apoyado la sentencia en mi informe pericial, en el cual se ha acreditado que se ha compensado la hora extra a 1,20 €. A 1,20 €, le dije al conductor cuando le saqué las cuentas, le dije que le interesaba irse a limpiar y dejarse el camión, porque para cobrar la hora a 1,20 € me parece algo ridículo, ¿no? Por la responsabilidad que tiene. Hombre, eso insulta a una persona. Eso es. Entonces pueden patalear lo que quieran, que ya verás como esto, si lo llevan al Supremo, el Supremo también nos va a dar la razón. Aquí lo que nos fastidiaba de aquí atrás es que hay una sentencia del Supremo en Murcia de una persona que sin pericial y sin conocimiento estuvo pataleando hasta llegar al Supremo, pero pataleando sin decir nada. Así no puedes, tienes que hacer las cosas bien hechas, y al final esa sentencia, lejos de ayudarnos, lo que ha hecho es fastidiarnos. Ahora está esta sentencia que nos puede ayudar a todos, o sea, ya es viable reclamar horas extraordinarias, y ha habido un par de caídas en el intento, había un par de personas a las que no se lo hemos podido sacar la hora extraordinaria, y de verdad que me ha jodido, porque, ¿sabes? Buena gente y gente trabajadora, y los jueces no había manera, estamos recurriendo, no nos da la razón. No nos daban la razón, y hasta que hemos encontrado la fórmula y la manera de que nos den la razón. Entonces esto es algo, ya te digo, cojonudo. Y no solo eso, sino que, como te he dicho, tengo otras sentencias para comentarte que son la rehostia. O sea, mira, tengo una sentencia en Murcia, ¿vale?, que dice que por una falta de descanso de 80 horas y 21 minutos, que basándose en mi informe pericial también, ha concedido una indemnización de más de 7.000 € al trabajador. Estamos hablando de que se le ha compensado la hora de falta de descanso casi a 90 €, ¿vale? La hora. Entonces, no solo eso, sino que en la sentencia el conductor estuvo de baja médica por ansiedad, y en la sentencia dice que la baja médica deriva
de la falta de descanso. Eso quiere decir que ese trabajador puede solicitar una determinación de contingencia y todo el tiempo que está de baja médica por contingencia común, que se lo declaren contingencia accidente laboral. Y no solo eso, sino que se puede poner una denuncia en inspección de trabajo y solicitar un recargo en las prestaciones, puesto que el accidente laboral deriva de una omisión de las medidas de seguridad por parte del empresario. Y esta sentencia es firme. Claro. No ha habido recursos. Claro, porque también entiendo que la privación de descanso a los conductores no solo genera horas compensatorias, sino que además digamos que estaríamos vulnerando la propia ley de prevención de riesgos laborales, porque claro, tú le estás privando de un descanso necesario al conductor y claro, lógicamente tú lo que estás es sobreagotando a una persona, ¿no? Eso es, esa persona si tiene que descansar 12 horas y tú la haces descansar 9 un día, 9 otro día, 11 otro, no, este conductor tiene que descansar 12 horas y como matiz, esta persona tenía todos los días mucho más descanso del permitido, o sea, de los mínimos, ¿no? Tenía a lo mejor descansos semanales de 80, 90 horas, pero luego tenía semanas en las que le faltaba a lo mejor 20 horas de descanso. Eso le genera una ansiedad al trabajador, puesto que no descansa lo que tiene que descansar. Entonces en eso se amparó la jueza y dijo que la falta de descanso que estaba aprobada había generado tanto estrés en ese trabajador que había generado una baja médica por ansiedad. Entonces esos renglones son cojonudos, porque claro, ahora este hombre ha solicitado una determinación de contingencia, ha solicitado que eso sea un accidente laboral en base a la sentencia firme de la jueza y ha solicitado inspección de trabajo que un recargo en las prestaciones. Si ha estado un año de baja, pues ese año a lo mejor si lleva un recargo de un 30%, oye, si son 2.000 euros, son 2.000 euros que son suyos. Oye, y entonces la jueza, digamos que no ha validado la teoría compensatoria por los excesos, entre comillas, de descanso de algunas semanas para compensarlos con la falta de descanso, sino que ha dicho, no, lo que no le hayan dado trabajo no es su problema, pero cuando se han pasado, eso sí que es un problema. O sea que la jueza, a ti, ¿y dónde está esta bendita mujer? Que le dé 2 besicos para felicitarla. ¿Dónde está? Bendita mujer. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Hay algunos por ahí que no vea, hay que echarles de comer aparte, pero esta mujer de verdad que empatizó y dictó una sentencia que era justa. Porque era justo esto que le había pasado a este hombre, lo había pasado fatal, ¿sabes? Y vamos, yo creo que dictó una sentencia del todo justa. Además, que las compensaciones de los descansos han de ser por acuerdo entre las partes. El trabajador no puede hacer unas compensaciones en automático. Tiene que saber cuándo empieza su compensación y cuándo finaliza. No es posible. Se supone, ¿vale? Que la compensación, según tengo yo entendido, debe ser de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador y tiene que haber un documento firmado por ambas partes donde quede bien claro en tiempo y forma cuando comienza y finaliza, ¿correcto? Así es. Y por ejemplo, si entre medio de ese periodo hay un festivo, ese festivo no me puedes compensar 8 horas de trabajo. Ese festivo simplemente ese día no se compensa. Es algo que me corresponde. Es bueno. Entonces, y aparte tiene que ser por acuerdo entre las partes y así lo establece el Real Decreto del 1561 en su artículo 2º. Establece esto. Pero tengo otra sentencia también en Ciudad Real que eso fue la leche. Espera, Alejandro, antes de que empieces, recordarles a todos nuestros amigos que estamos en un programa especial con Alejandro Hernández, perito judicial de tacógrafos, de Peritaciones Ersan, que creo que fue un buen momento para... Alejandro,
¿dónde pueden localizarte en Peritaciones Ersan todos nuestros televidentes? ¿Dónde pueden localizarte y qué servicios ofrecéis? Pues mira, me pueden localizar al teléfono del 611-440-629 y al 603-012-597. Ofrecemos, mira, yo solamente me dedico a transporte. Yo soy experto docente en transporte, soy formador de formadores, soy perito asesor laboral y seguridad social y perito experto en tacógrafo digital y tiempos de conducción. Y mi compañera tiene otras especialidades, se dedica a reconstrucción e investigación de accidentes laborales, seguros, contratos y garantías, pericia calígrafa, tasación y peritación de bienes inmuebles, PRL, incendios y riesgos diversos, y es experta en prevención de riesgos laborales. Incluso tiene, aparte de ser perita, experta en prevención de riesgos laborales y reconstrucción de accidentes laborales, tiene un máster en prevención. O sea, bueno, es la leche, el tema de prevención es la leche. Bueno, no, y muy bueno a tener en cuenta, porque, oye, es que yo creo que también el tema de la ley de prevención de riesgos laborales en nuestro sector es algo como que lo tenemos muy olvidado. Y por ahí se podrían sacar muchas cosas, porque yo creo que también se vulneran muchos artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro sector. Estoy segurísimo y no nos damos cuenta y no caemos en ello. Y podrían ser perfectamente denunciables. Oye, vamos con esa sentencia. Además, dime. Además de que es muy importante hacer una denuncia de inspección, no se puede hacer saber algo ambiguo. Yo aconsejo que se haga por alguien que sepa. Nosotros, todas las denuncias que hemos puesto en inspección, todas, Tony, las hemos ganado sin tener que ir a juicio. Es más, hay inspectores de trabajo aquí en Murcia, los cuales cuando tienen dudas me llaman. Entonces, Alejandro, entonces yo aquí te preguntaría, ¿tú recomendarías que a cualquier trabajador que quiera poner en conocimiento de inspección de trabajo una irregularidad por parte de su empresa, que no lo haga por su cuenta y riesgo, sino que mejor que se ponga en manos de un profesional y que este profesional lo haga por él? Eso es, porque mira, María, cuando hace la denuncia e inspección, añade fotografías, dice por qué ley de prevención de riesgos laborales se está omitiendo, por qué ley y en qué artículo dice que, por ejemplo, no se ha dado la formación correcta. Entonces todo eso es muy importante, porque al inspector, cuando se lo das todo así, no puede decirte otra cosa que darte la razón, porque le está apoyando con leyes y no se tiene ni que calentar la cabeza. Directamente dice, mira, pues vamos a hablar con la empresa, si la empresa no aporta la documental, se ha vulnerado. Nosotros en el último aportamos el informe pericial del cliente y con las mismas ella le hizo un escrito y acreditamos el exceso de horas. Y Inspección de Trabajo dijo que se tenían que pagar y que se tenían que cotizar a la seguridad social esa hora. Es que entonces, muchas veces, algo muy importante. Es que muchas veces, Alejandro, y perdóname que te interrumpa, a todos en general, y seguramente a la gran mayoría de conductores que nos están escuchando ahora, nos da la sensación como que Inspección de Trabajo, que no se entera, que no quieren trabajar, que, en fin, suena mal, ¿no? Que son una panda de vagos, que no sé qué, y puede ser que lo que necesitan es dárselo todo como muy masticado, ¿no? Como muy facilito encima de la mesa, ¿no? Claro, mira, en este último que yo te he dicho, que nos dio la razón en todo, llamó al cliente. Y cuando llamó al cliente le dijo, ¿quién te ha hecho esto? ¿Lo has hecho tú? Este escrito de denuncia. Y le dijo, no, lo he presentado yo, pero me lo han hecho desde Peritaciones Ersan. Ah, vale, ya me extrañaba, le dijo. Y le dijo con las mismas, bueno, pues se puso a preguntarle unas cosas y le dijo, mira, si no te importa, llama a la perita María, que es
la que ha hecho el escrito de denuncia y que te explique, pues, además es perita experta en prevención, en reconstrucción, y estuvo hablando con ella y nos dio la razón en todo. Entonces es muy importante que lo hagas bien, al igual que una demanda. Cuando tú pones una demanda es muy importante que la demanda bien hecha y que se detallen todos los términos muy bien. Esto es igual, esto hay que hacer las cosas bien, y por desgracia, si quieres justicia en España hay que pagarla. Tienes que ir con un buen abogado, tienes que ir con un buen perito, o cuando vas a hacer un escrito de denuncia tienes que pagarle a una persona para que te lo haga, a un especialista, ¿no? Esto es como el dicho ese de zapatero a tus zapatos, ¿no? Tú eres chofer y a lo mejor no te puedes meter en términos de prevención, tienes una noción, pero no como puede tener una perita. Claro, no. Claro, o como una técnica en prevención de riesgos laborales, ni muchísimo menos. Claro. Date cuenta que ella tiene un máster de las 5 especialidades aplicadas al trabajo. Entonces, ergonomía, todo, todo. Entonces, ella ve cosas donde yo a lo mejor no las he visto. Y ella me dice, a lo mejor le mando al cliente y le digo, mira, ha pasado esto, le comento un poco por encima y me dice, oye, mira, pero esto, en este momento, ¿tú has visto este WhatsApp donde le dice a su jefe que no se encuentra bien, que no puede seguir con el servicio? En este momento tenía que haber activado los protocolos, ¿sabes? Y no los activó. Y esto es una omisión de las medidas de seguridad, y son cosas que como nosotros no las hemos estudiado, pues oye, yo soy especialista en lo mío, no en eso. Para que veáis, queridos oyentes, lo importante que es muchas veces hacer capturas de las conversaciones de WhatsApp, porque luego se pueden aportar como pruebas. Y muy importante, cuando entréis a hablar con vuestro jefe la primera vez, grabadlo. Grabad todas las condiciones, todos los términos, porque todo eso es vinculante. Todo eso es vinculante. Si yo te digo hoy, tú vas a entrar aquí cobrando 2.000 euros al mes, las pagas extras son aparte, las horas extras son aparte, las vacaciones son aparte, todo eso es vinculante, y luego lo llevamos a juicio y le ponemos esa grabación, y los jueces, hay muchas probabilidades de que nos tengan razón. Las cosas no se graban al principio. Sí, es cierto. Normalmente al principio, y sobre todo en las entrevistas de trabajo y todo esto, es muy raro que nadie grabe la conversación. Es raro. Pero yo creo que, como tú bien dices, se debe de empezar a coger la costumbre de grabar las conversaciones, y además recordemos que como tú eres parte de la conversación, no tienes ni que pedir permiso ni autorización para hacerlo, y claro que no. Y no puedes publicarla, pero sí que aportarla como una prueba en caso de que sea necesario. Con lo cual es súper importante, y sobre todo seguir pues las recomendaciones que nos está dando esta tarde en este podcast súper interesante nuestro querido amigo Alejandro Hernández de Peritaciones Ersan. Querido Alejandro, ¿dónde está, bueno, esa sentencia que nos querías comentar? Mira, segunda sentencia, Ciudad Real. Esta sentencia ha sido la que más he tenido que luchar de todas las ratificaciones que llevo. Y mira que llevo ya unas cuantas, Pero esto, mira, unos días antes del juicio, me hablaba de mi cliente y me dijo, oye, mira, que han aportado el informe pericial, la parte demandada, ¿vale? Y te lo voy a pasar pues para que le eche un vistazo, porque falta una semana para el juicio. Y yo me puse, digo, vale, perfecto, mándamelo. Me dejé lo que estaba haciendo, digo, porque si hay que hacer algo que ya está más en desacuerdo. Entre tú y yo y nuestros oyentes, me hervía la sangre cuando vi ese informe pericial. Nada más llamé a la letrada y le dije que si existía la posibilidad de solicitar una vista con su señoría, que yo quería hablar con ella, quería comentarle las aberraciones que estaba viendo en ese informe pericial, ¿vale? Entonces su señoría, con gran acierto, propuso que intercambiáramos los informes periciales y presentáramos por escrito alegaciones al respecto, con las discrepancias que pudiéramos tener cada pericial. Interesante. Sí, es algo que... Uy, a ver, que se nos...
Vale, Sí. un segundo. Vale, que Ahora. ha hecho un extraño la cobertura. Vale, nos hemos quedado, Sí. perdóname Alejandro, nos hemos quedado en que hay un cruce, un intercambio de informes periciales para poder realizar las respectivas alegaciones. Eso es, y así se hizo, ¿no? Y hicimos alegaciones por escrito, y el día del juicio, la jueza, muy acertadamente, hizo un careo entre los dos peritos, ¿no? El perito de la empresa argumentaba que según el segundo Acuerdo General de Empresas del Transporte, en su artículo 28.3, en el apartado D, establece lo siguiente, ¿no? Se entiende que el trabajador conoce de antemano la duración previsible de los periodos de espera para carga y descarga cuando el servicio se presta a un cargador para el que ya haya trabajado en las mismas instalaciones, ¿no? Esto es lo que dice el segundo Acuerdo General de Empresas del Transporte, pero claro, es el segundo Acuerdo General de Empresas del Transporte. Y con este fundamento jurídico, este hombre empezó a restar, pero sin aportar CMR, nada. Directamente comenzó a restar tiempos de trabajo efectivo, diciendo este tiempo es de presencia, y todo sin argumentarlo y sin objetivarlo, ¿vale? Bueno, pero Esto, ¿y qué dice al respecto el convenio provincial de esa persona? No, en ese sentido no hablaba no decía nada en particular de esos tiempos de presencia, si eso se consideraba tiempo de presencia, redireccionaba con el Real Decreto del 1561. Entonces, en mi escrito y luego en el careo, manifesté mi completa disconformidad con ese acuerdo, ya que contraviene la normativa europea. ¿Y qué prevalece jerárquicamente? ¿El segundo Acuerdo General de Empresas del Transporte o la Directiva 2002/15, relativa a las ordenaciones de los tiempos de trabajo? Por supuesto, la Directiva 2002, Directiva 2002/15 de la Comunidad Europea. Con este fundamento, le comenté a la jueza que en este momento nadie sabía qué estaba haciendo el conductor en ese momento. Nadie puede saber si el conductor en ese momento tenía la obligación de permanecer en su puesto de trabajo. Y el perito tiene que basarse en pruebas fehacientes y evidentes, y no en suposiciones o manifestaciones, ¿vale? Además, en el escrito que le hizo la jueza le dije que tenía dotes de evidente, porque no podía ser que este perito supiese si tenía la obligación de permanecer en tu puesto de trabajo. Esto no es así. Esto no puede ser así. Entonces, este segundo Acuerdo General de Empresas del Transporte contradice lo que dice el Real Decreto sobre jornadas especiales de trabajo y lo que dice la Directiva 2002. Y no nos olvidemos que la Directiva 2002, el Reglamento 561/2006, cuando habla de los tiempos de trabajo, redirecciona con la Directiva 2002. O sea, esto es sí o sí. Y su señoría, pues finalmente me dio la razón en todo. Además, lo que yo le escribí en el documento lo ponía tal cual dentro de la sentencia. Y condenó a la empresa al pago de 6.000 euros en horas extraordinarias y a una indemnización de 3.000 euros, y cito textualmente, por el incumplimiento del derecho al descanso del trabajador. Eso fue un bombazo. Además me llamó la abogada felicitándome, que eso era pionero allí, que ella no se esperaba nunca haber ganado esto. Y coño, por esto es por lo que yo me metí a ser perito. Y por esto es por lo que yo quería luchar. Por sentencias justas. Y espérate, que la mejor te la he dejado para la última. Sentencia de Almería, social número 1. Este juez, estoy en love con el juez. Es una máquina en transporte. El hombre entendía mucho de transporte. ¡Qué alegría! Creo que es sí. Y vamos, nos pusimos ahí a hablar en el juicio y se notaba que el hombre entendía de transporte y le dio pero bien al abogado de la FROET, me parece que era, de la Federación de Empresarios del Transporte de allí. Le dio pero bien dado y le dijo: la próxima vez que quiera debatir lo que dice el perito, se trae otro perito.
y no contradiga lo que está diciendo el perito, porque más que él no sabe usted de transporte. Lo puso de vuelta y media. Mira, muy bien, muy bien. Me llegó el cliente con un archivo de descarga, un conductor de autobús, y cuando vi el archivo de descarga, aplicar. ¿Hola? Espera un segundo. Espera un segundo, que estás ahí, Alejandro, que se me colaba una llamada. Hola. Espera. ¿Ahora me oyes? Ahora. Que es que me entraba una llamada a través de la línea telefónica. La he rechazado. De momento la he rechazado. Ahora que estamos en la sentencia importante. Hombre, ahora que estamos en la buena, de todas maneras, antes de entrar en materia, oye, Alejandro, yo creo que es un momento ideal para decirle a los conductores que por favor que denuncien. Y sobre todo, no utilicéis el tacógrafo correctamente cuando tu jefe te putea. No. Desde el primer momento no se puede mirar mal al trabajador que utiliza bien el tacógrafo y al que lo utiliza mal, mirarlo bien. No. Todos tenéis que utilizar bien el tacógrafo. Desde el minuto 1. Luego pasa lo que sea y estáis fastidiados. Claro, a ver. Entonces, yo se lo digo a todos mis clientes. Os pongo un ejemplo. Desde el minuto 1, ¿vale? Que estoy en esta empresa, siempre he utilizado el tacógrafo igual. Pongo los martillos cuando los tengo que poner, ¿vale? O sea, claro. Yo utilizo, de hecho, como cosa, ¿vale? Puedo decir que ayer, ¿vale? Hoy es día 2 de julio de 2025. Bien, pues en la madrugada de hoy, en la madrugada de hoy, o sea, muy tempranito, viniendo para Barcelona, desde Zaragoza, antes de entrar, antes de llegar a Fraga y tal, me paró la Guardia Civil, ¿vale? Denuncian el remolque porque la ITV la tenía pasada. Me hacen sacar, ¿vale? Me hacen sacar ticket. Me dice la gente, la verdad, muy educados, la Guardia Civil, muy bien, muy amables. Me pide que por favor saque una impresión de ticket de las 24 horas. Le saco la impresión, el hombre la mira y me dice: muy bien, veo que usted utiliza correctamente el tacógrafo y utiliza los martillos, me parece muy bien. Muy bien, no me enseñe nada más. Me puso la multa por la ITV del de esto, les dije que tuvieran buen servicio y me dijo que vaya muy bien de retorno. Y ya está, ¿vale? Pero oye, genial, es que ni me inspeccionó, ni me pidió la tarjeta y nada. Con eso el hombre ya tuvo bastante. Claro, ya vio que era un profesional y que sabía en el trabajo que estaba, sabía utilizar tu tacógrafo, y eso es algo muy importante. Y es, pues desde el minuto 1, señoras y señores, no tengan miedo a utilizar el tacógrafo como se tiene que utilizar. Primero, porque la ley así lo establece. Segundo, porque cuando van ustedes a la formación, así se lo dicen y se lo recuerdan cada 5 años. Y tercero, ¿sí? Hace poco, y esto es un vídeo que ya ronda por el canal, no ha salido, pero cuando salga este, el otro ya habrá salido. Le han cascado 4.001 euros a un chofer porque de forma reiterada y durante los 56 días inspeccionados por la Policía de Tráfico, por la Guardia Civil, no ha utilizado el selector de actividades para nada. Iba de la cama al volante y del volante a la cama. Le han metido manipulación de tacógrafo, 4.001 euros para la empresa. Eso está falseando los tiempos del trabajo, en un documento público. Correcto, ¿vale? Y eso no puede ser. Además, que esto
esto es que no me entra en la cabeza. Es que lo único, yo lo que le digo a mis clientes es que la única pausa, no descanso, eso se lo repito mucho a los jueces, no son descansos. El descanso es descanso en 3 jornadas y descanso semanal, ¿vale? Sí, esto, dentro de un turno de trabajo, lo que hay son pausas. De obligado y en el reglamento 165 lo definen de distinta manera. Las pausas de los descansos. Claro. Las pausas son periodos de obligado cumplimiento entre tiempos de conducción o el combinado entre tiempos de conducción y otros trabajos. Eso es, en turnos de trabajo es el reglamento 902/2007, creo que es una modificación del 561. En ese reglamento de la Unión Europea establece que por cada turno de trabajo, ya no nos vamos a la definición entre el tiempo de trabajo efectivo, el que no lo es, el tiempo de presencia, no, desde que metes la tarjeta hasta que pasan 6 horas, ahí tienes que hacer tu primer descanso. Cuando no has llegado a las 6 horas, no tienes que hacer ningún descanso. Cuando superas las 6 horas, pero llegas hasta las 9 horas, ahí tienes que hacer un descanso de 30 minutos. Y cuando superas las 9 horas, un descanso de 45 minutos. Vale, pero eso lo dice... esto suponiendo de que en ningún momento haya llegado de una tirada a las 4 horas y media máximas de conducción. Sí, bueno, yo entiendo que no se pueden solapar, son descansos autónomos e independientes. Cada uno viene por una cosa. Entonces, cuando tú haces un descanso, por ejemplo, del 561 a las 4 horas y media de conducción, yo entiendo que luego tienes que volver a hacer el otro descanso, que es el que dice el 902/2007. Entonces, yo entiendo que son autónomos, ¿vale? Espérate, que me está entrando un murciano por el picanillo que está diciendo: pijo, ¿y entonces este tío cuándo coño trabaja? Claro, pero sí, mira, yo en muchos juicios me dicen los abogados de la parte contraria, hay muchos que son muy sucios, y me preguntan: ¿qué pasa? ¿Que este hombre no paraba a comer, no? Digo, ¿por qué? Dice, pues porque no tiene tiempo de presencia. Y le dije: señoría, yo he estado subido en un camión más de 10 años. Entonces yo le puedo decir que si cada 4 horas y media tienes que hacer un descanso de obligado cumplimiento de 45 minutos, luego tienes que hacer el descanso de la directiva 2002/15 y... ¿Hola? Espera un segundo que se me ha vuelto a colar ahora otra vez una llamada. Espera, vamos a ver si recuperamos a Alejandro. Vale, ¿estás ahí? Sí, vale, perfecto. Sí, pues lo que te estaba comentando es que muchas veces me preguntan los abogados de la parte contraria que no han utilizado el tacógrafo, el pictograma de la presencia. Y yo le digo: señoría, si a las 4 horas y media, yo como chofer se lo digo porque yo lo he hecho, si a las 4 horas y media yo tengo que hacer un descanso de 45 minutos, pues aprovecho ese descanso y paro a comer. Y si no, pues picoteo algo y no me apetece luego cuando llega la hora de comer parar a comer. Nosotros aprovechamos los descansos del reglamento 561 para hacer las paradas a comer con carácter general. Y ya le digo yo que cuando paras a comer no pones presencia, porque la presencia no te limpia el disco. Claro. Entonces lo que ponemos es cama para aprovechar ese descanso para poder hacer una tirada de 4 horas y media sin parar. Claro. Sí, a ver. Hay algunos que lo entienden y otros que no. Hasta ahí es comprensible. Claro, pero bueno, ahí tengo la baza yo de que como yo he sido chofer, pues puedo decir que esto es así y que yo lo he vivido. Pues... Entonces, vamos a ver, mira, te voy a comentar la sentencia de Almería, que es la polla de este hombre que es especialista en transporte. Mira, en el informe pericial, cuando me llegó, me aportaron los datos del tacógrafo, me dijo este hombre, me puse a revisarlo y aplicando el Real Decreto sobre jornadas especiales, no me salían horas extraordinarias.
¿vale? Entonces, por muy poquito, todas las semanas pues trabajaba a lo mejor 40 horas, otra semana 39, y dije, mira, llamé al cliente y le dije, este es el momento de jugárnosla. Yo puedo defenderte que las paradas de obligado cumplimiento, las pausas, son tiempo de trabajo efectivo. Hacemos el pericial y tiramos para adelante con las pausas y con la falta de descanso. Bueno, Alejandro, venga, vamos para adelante. Haz el pericial y vamos para adelante. Si hay acuerdo bien y si no, pues puedes defenderlo, ¿no? Digo, hombre, claro que sí. Además que estoy deseando de defender esto. Quiero entrar a juicio con esto. Y quiero sacar algo porque no hay ninguna sentencia en España que diga que las pausas o las paradas de obligado cumplimiento, estas paradas, son tiempo de trabajo efectivo. Ninguna. Pues ya tengo la primera. Llegó el juez y me dice, por supuesto que esas paradas son tiempo de trabajo efectivo. Y me dictó una sentencia poniéndome doctrina judicial europea y aportó 7 sentencias del TJUE estableciendo que no hay un punto intermedio entre el tiempo de trabajo efectivo y el tiempo de descanso, que si está dentro del turno de trabajo está en el ejercicio de sus funciones y está dentro realizando las funciones que se derivan de su trabajo. Y dijo que los tiempos de presencia son aquellos que el trabajador está esperando la asignación de servicio, pero sin tener la obligación de permanecer en su puesto de trabajo y siempre y cuando las limitaciones impuestas por la empresa no genere grandes restricciones, ¿vale? Entonces, tú cuando te paras en una vía de servicio y te dice, espérate a que te asigne un servicio, hostia, estás dentro del turno de trabajo en el ejercicio de tus funciones. Sí que el Real Decreto sobre jornadas establece que los periodos de espera para asignación de servicio son tiempos de presencia, pero por otro lado está la directiva de la Unión Europea que dice que siempre y cuando tengas que permanecer en tu puesto de trabajo es trabajo efectivo, y las limitaciones impuestas han de tener la consideración de trabajo efectivo, porque estás en mitad de una vía de servicio. ¿Qué haces ahí? Te vas a correr de una punta a la otra, te vas al bar, no puedes beber cerveza, tienes que tomarte una Coca-Cola. O sea, hay muchas limitaciones impuestas. Entonces, eso también se podría luchar en un juicio como que es tiempo de trabajo efectivo y que predomina las disposiciones de la Unión Europea y que siempre tienen que ser mejoradas por los Estados miembros, no empeoradas. ¿Vale? Entonces, esto fue una sentencia pionera y condenó a la empresa al pago de 4.000 euros en concepto de daños y perjuicios, también por la falta de descanso. O sea, este hombre, de no tener horas extraordinarias, me parece que se juntó con 7.000 euros. Bueno, pues fíjate, oye, fíjate, pues mira, ya tiene para pagar, tiene de sobra para pagar al abogado, al perito y llevarse un buen pellizquito para él. Hombre, y aquí lo importante, para seguir avanzando con los derechos de los trabajadores, es muy importante que todos los conductores sean conscientes de que tienen que hacer un buen uso del selector de actividades, que no podemos seguir haciendo carga y descarga en descanso, porque así luego me voy y ya salgo con el disco limpio. No podemos, y yo también lo he hecho, pero no puedes hacerlo así. No puedes hacerlo así porque luego las empresas van a fastidiarte. La mayoría de las veces tú ya sabes que tu jefe no va a mirar por ti, va a mirar por la empresa. Tú eres un número y una persona que es prescindible en la empresa, ¿sabes? Entonces lo que hay que hacer es utilizar bien el tacógrafo y mirar por ti, porque no es tu empresa y el día de mañana a ti te pueden denunciar. A ti puedes tener un accidente y decirte que mira, si había descansado. No, yo no había descansado. A lo mejor había sin tarjeta, había meneado el camión, me había tirado 4 horas de carga y he dormido 3 horas y por eso quedó una cabeza, ¿sabes? Entonces es muy importante que miremos por nosotros y que utilicemos el tacógrafo como se tiene que hacer y que no entremos en triquiñuelas de si pégale un tirón, venía el camión sin tarjeta. Todo eso aparece. Tú cuando descargas los datos del vehículo nos aparece siempre si se han hecho movimientos sin tarjeta y luego lo vinculas con la tarjeta, tiene el último que ha cogido el camión a esa hora y si ha finalizado el turno a las 16 horas de un domingo y a las 16:01 ha empezado a menearse el camión, ¿quién ha sido? Blanco y en botella, y eso lo ven igual los jueces. Claro. y la Guardia Civil.
Claro, sí señor. Sí señor. Entonces, esto no puede, para cambiar esto, no puede cambiar otra persona que los trabajadores. Y quiero que seáis conscientes de una cosa. Yo tengo amigos peritos que llevan empresas, ¿no? Y ellos le han dicho en varias ocasiones, oye, ¿no te interesaría pagarle bien a los trabajadores y quitarte de tantas denuncias? Y dice, ¿para qué? Si me denuncia el 2%, me interesa. Aunque me denunciase el 30%, me interesa. Llegaría a un acuerdo con él en la puerta y eso no va a llegar a ningún lado. Se va a esperar para cobrar 3 años o 2 años y no le voy a pagar. Y ese tío me interesa que se vaya a la calle. Ese tío es una manzana podrida que corrompe a todos los demás que tiene a su alrededor. Y eso doy yo fe. Porque me llega uno y en el momento que hacemos la reclamación me llega otro, todos de la misma empresa, ¿sabes? Y en esta última que estoy haciendo, tengo unos clientes de Sudáfrica que no sabes tú cómo los explotan. No sabes tú, no he visto, tiene el hombre 890 y pico horas de falta de descanso en 8 meses. Madre de Dios. Y le he sacado 1100 horas extraordinarias en 8 meses. De trabajo efectivo, no yendo a doble conductor, él solo. Madre de Dios. ¿Y sabes lo que me dice el chaval? Me dice el chaval, no, Alejandro, y me hace cargar sin tarjeta. Digo, madre mía, oye, con lo que ya lleva. Alejandro, ¿tú crees que todos estos conductores que están trayendo de fuera empiezan realmente a ser conscientes de que les están tomando el pelo y les están robando directamente las empresas para las que trabajan? Sí, y ¿sabes qué? Este conductor le hemos reclamado por 8 meses 30.000 euros. 30.000 euros por 8 meses. Y de esa empresa han venido 4. O sea que se agarren los machos, que de verdad yo con todo eso es que no puedo, Tony, porque como lo he vivido en mis carnes, cuando me lo dicen, lo revivo. Y digo, de verdad que sin vergüenza se puede llegar a hacer. Y en mi casa se trabaja así. Y ya sabes que cuando no te interese, la puerta tiene 6 metros de largo y no te vas a tropezar al salir. Madre mía, le he dicho a todo esto, le digo, grabaciones, que ya verás luego al juez lo que le gusta escuchar estas cosas. Y tenéis que trabajar sin tarjeta. Y ya sabes que como no trabajes sin tarjeta, te vas a la puta calle. No me interesa. Si no, no podemos trabajar. Pues macho, si no puedes trabajar trabajando de manera honesta, lo que tienes que hacer es cerrar tu empresa. Sí, señor. Porque esto es una explotación pura y dura. A lo que estamos llegando, Alejandro, que con 15 horas de disponibilidad de un trabajador, que ya me parece un auténtico disparate. Eso es inhumano, ¿vale? Pero aún así, con 15 horas que un trabajador esté a disposición del empresario, son tan inútiles que no son capaces de rentabilizar sus negocios. Y tienen que ir con trampas para ver si en vez de trabajar 15 horas puedes trabajar 18 o 20. Así es. Y eso no puede ser, es que no puede ser. Y claro, ahora ya, como están utilizando bien el tacógrafo, saben que lo ha denunciado, ahora lo están puteando. Tengo a otro de aquí de Murcia que ibas con un frigo y ahora te pongo con ataulines. Ahora con todo el shock que hace te mando las cargas en los peores sitios donde no puedes entrar con el camión. Ahora la última es que hay una empresa aquí en Murcia, ¿sabes?, que le baja la luminosidad al máximo al tacógrafo para cuando tú quitas la llave del contacto no puedas ver qué pictograma hay puesto. ¡Ostras! ¿Qué te parece eso? Se las saben todas, macho. Se las saben todas. Bueno, pero los conductores también pueden contraatacar, porque tú le coges, le pones al tacógrafo una linterna delante y ya ves si ves lo que marca.
¿sabes lo que le he dicho, Tony? Que el camión no se pare. Claro, o mira, lo deja encendido con el aire acondicionado puesto y ya verás cómo se quedan los martillos. Y ya están los martillos. Tú has arrancado y ya verás luego qué gusto te da entrar al camión. Pues Alejandro, estás pasando calor. Alejandro, vamos a volver a decir, Peritaciones Ersan, muy importante, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Y pues mira, las cositas que hacéis. Si te metes, mira, mi teléfono es el 611-440-629 y el de María es el 603-012-597. Si te metes en Perito Alejandro Hernández en Google, verás que ahí te sale cómo contactas conmigo, que la verdad que desde aquí le doy las gracias a mis clientes, sabes que tengo casi 90 reseñas con todas las estrellas y de verdad que muchas gracias a todos, porque al final empatizo con todos, ¿no? Al final no un cliente, al final, ¿sabes? Hago amigos. Bueno, y ojo, y que lo sepáis, que Alejandro Hernández también tiene su propio canal de YouTube. Sí, lo tengo un poco abandonado, ¿eh? Bueno, es que no te preocupes que para eso está el canal de Tony Cornellà, para daros un empujoncito. Hago más vídeos contigo luego que en mi canal. Pues, oye Alejandro, pues sí. ¿Tú qué recomendación le darías a todos los conductores que nos están escuchando? Siempre utilizar bien el tacógrafo, grabar todas las conversaciones antes de entrar a la empresa, cuando vayáis a salir también, porque hay muchas veces lo que tenéis, mira, cuando vais de las empresas hay muchas veces que os dan para firmar una renuncia a ejercer medidas legales. Yo tengo varias sentencias que dicen que eso es ilegal y además el propio Estatuto de los Trabajadores, no recuerdo el artículo, pero establece que es ilegal, que no se puede renunciar a un derecho que te corresponde por ley, ¿vale? Pero es muy importante que dejéis constancia y que grabéis y digáis, si no te firmo este documento, ¿no me pagas? Eso es una pregunta importantísima, porque si te dice eso, si te dice sí, si no me firmas, no cobres. Eso es una firma bajo un delito de coacciones y la ley dice que esas firmas no tienen validez legal, ¿vale? Entonces hay muchas cosas, informaros antes, llamadme, que yo, ¿sabes? No os cobro por el asesoramiento. Si tenéis un problema, vosotros llamadme y yo voy a intentar asesorar en todo. Voy a decir, tengo muchos clientes que de pintar fatal de la cosa ahora pinta de puta madre. Mira, tengo un cliente que tiene una grabación del jefe encerrándolo en la oficina, pegándole porrazo a la mesa e intimidándolo porque le había reclamado la hora extra y diciéndole que en su casa se hacía lo que a él le salía de los cojones y que cuando no le interesase que se fuese. Un trabajador que llevaba 17 años en la empresa. ¿Tú crees que eso se puede consentir? Eso no se puede consentir. Ahora que tenemos la grabación y que se agarre los machos, ¿eh? Que se agarre los machos que le vienen culo. Pues yo creo que a su señoría le va a encantar escuchar esa grabación. Sí, y además diciéndole, por favor, ábreme la puerta que quiero salir, por favor, ábreme la puerta, me está reteniendo y no quiero estar aquí, ábreme la puerta. Y tuvo la madre del empresario, tuvo que abrirle la puerta, lo tenía encerrado. Ese hombre tiene esa grabación porque 2 semanas antes se puso en contacto conmigo y yo le dije, cada vez que llegue a la base te pones el teléfono a grabar y te bajas del camión. Y dio la puta casualidad que 1 semana y pico, 2 semanas más tarde, el jefe le dijo, pasa, y el teléfono estaba grabando y no se lo esperaba. Y entonces soltó por su boca lo más grande, y que aquí no se pagan horas extraordinarias, y que va a echar las horas que a mí me salga de los cojones, y que cuando no te interese te vas, y si me tocan los huevos vas a venir a trabajar los sábados. Madre. ¿Qué te parece? Madre de Dios. Queridos amigos, ¿veis lo importante que son las grabaciones? Y en Amazon tenéis grabadoras de todo tipo. Pequeñitas, yo tengo una que es como un pendrive, es igual que un pendrive, lo mismo que una memoria USB.
¿vale? Lo único que pasa que en un costado tiene un interruptor que cuando le doy al on, hay una lucecita que parpadea 3 veces y eso quiere decir que ella está grabando. Eso te lo cuelgas del cuello, te lo metes en un bolsillo en la camisa y nadie sabe que estás grabando. Y tiene 8 gigas, ahí cabe mucho, ¿eh? Además que hay muchos empresarios que ya se conocen el cuento y tengo muchos clientes que le ha dicho el empresario: antes de entrar a la sala deja aquí tu teléfono. Bueno, pues lleva 2. Y hacen dejar el teléfono fuera. Entonces, amigos, el rincón del espía tiene cositas baratas, sí, que podéis guardar, ¿no? Que es la segunda vez ya que le hacemos publicidad, a ver si nos manda unos bolis o algo, ¿no? Pues sí, tenemos bolígrafos que llevan grabadora de voz, relojes con grabadora de voz, pendrive que parecen memoria USB, que son grabadoras de voz, ¿vale? O sea, tenemos muchísimas cosas para grabar. O si no, llevar 2 teléfonos. Antes de entrar, uno ya va grabando y el otro lo coge y dice: mira, aquí está, mira, ¿ves cómo lo paro? Aquí está, parado encima de la mesa. Ahora puedes decir lo que te dé la gana. Y déjalo que se suelte. ¡Déjalo que se suelte! Eso le digo yo, tú caliéntalo y que suelte por su boca todo lo que quiere. Además que le digo a muchos que les interesa más un segundo teléfono, porque cuando su jefe lo llama es muy importante que tenga grabaciones en vídeo y que se vea el número de teléfono del que te está llamando y quién está hablando. Luego cuando lo llamamos a juicio, a ver si nos puede decir que ese teléfono no es suyo y que esa voz tampoco es suya. Claro. Entonces es muy importante, muy importante. Además, esta semana pasada, esta semana pasada fue un cliente y muy buena persona que lo ha pasado fatal con la empresa. Gracias a estas cosas pudo aportar una grabación en el juicio y el jefe le decía: ¿ves? Si es que eres tonto, eres el único que no gana dinero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pones los martillos? ¿Ves? Todos tus compañeros ponen las damas, salen y se ponen a hacer kilómetros y a ganar dinero. Y tú vas a pasar hambre porque utilizas bien el tacógrafo. Tú no te preocupes, que tú sigas así, que yo te voy a hacer a ti pasar hambre. Eso es el empresario. Y se lo pusieron al juez. Eso está grabado, ¿no? Claro. Sí, y se lo pusieron al juez en el acto del juicio. ¿Y qué dijo su señoría? Se lo pregunté yo porque claro, ese juicio fue telemático, yo no estaba ahí, si no me hubiera quedado para terminar de ver el juicio. A mí me hubiera gustado ver la cara del empresario, lo que hubiera dado por estar allí. Le cambió la cara a su señoría, le cambió la cara. Además, a ese abogado ya me conoce y ya no me pregunta, se ve que se ha ido unos cuantos zascas y ya no me pregunta. La última le dice su señoría, ya termina de preguntarme el otro abogado y dice: ya puede preguntarle usted. Y dice ¿quién activa el selector de actividades del tacógrafo? Y digo: que te crees que me va a pillar. Digo: el conductor. Pero como dicta la directiva 2002, además la empresa tiene la responsabilidad de supervisar los datos del tacógrafo, hacer revisiones periódicas y en este caso, si no le ha abierto un expediente sancionador es porque entienden que lo utiliza correctamente, ¿no? Ahora no vale en el acto del juicio que digan: no, es que no ha utilizado bien el tacógrafo. No, hombre, no, eso no está bien. No hay más preguntas, señoría. Claro, o sea, llevo por decirte algo, ¿no? Llevo trabajando en la empresa 6 meses o 1 año y el tacógrafo lo llevo utilizando igual desde que entré y después de un año, ahora dices que lo uso malamente. No cuela, amigo, no cuela. Y si no te hubiera denunciado, ¿sabes lo que le digo yo también a su señoría? Claro. Le digo: su señoría, usted sabe que esto es un documento oficial, ¿no? Que el Ministerio de Transporte, en caso de inspección, pide estos datos, los mismos que he utilizado yo. Entonces, ¿usted qué le va a decir? Que el conductor no utiliza bien el tacógrafo y entonces los datos que hay ahí no son veraces, ¿no? Además, le digo también muchas veces que hay varias sentencias que dice que nadie se puede beneficiar de omitir sus responsabilidades. Entonces la empresa no puede sacar un beneficio
de no haber supervisado esos datos, según ellos, que no son correctos. Entonces, ¿no? Entonces tampoco la empresa, en teoría, debería sacar ningún beneficio si el conductor no utiliza correctamente el tacógrafo para poder andar más. Así es. ¿Y saben lo que yo digo? Pero lo que pasa es que yo no lo gano, mira que lo he intentado. Le he dicho que muchas veces que si el conductor no ha utilizado correctamente el selector de actividades, según dice la empresa, en la ley laboral se establece el indúo pro operario, y eso quiere decir que se han de coger las condiciones más beneficiosas para el trabajador. Entonces, si no utiliza bien el tacógrafo, se tienen que coger los turnos de trabajo, desde que inicia hasta que finaliza. Es el tiempo que está a disposición del empresario en el ejercicio de sus funciones. Y así lo dice la Directiva 2003/88, en las definiciones de los tiempos de trabajo. Pues, ¿no? Estamos encantados de aprender un montón de cosas contigo, Alejandro. De verdad, encantados. Pues... Nunca se deja de aprender. Yo cada vez voy aprendiendo, ¿no? El que diga que ya lo sabe todo, yo voy aprendiendo, y voy aprendiendo de errores, y voy aprendiendo de otros compañeros, porque nunca se deja de aprender. Pues sí. Oye, hay algunas cosas que yo te preguntaría, que bueno, pero ¿qué te parece si lo dejamos para... Vamos a dejar la puerta abierta a otro programa, a otro podcast sobre ruedas, y como llevamos ya más de una hora de programa, ¿qué te parece si con cierta regularidad, Alejandro, vamos haciendo algún programita con estas sentencias, estos avances que se van consiguiendo? Porque también celebro, ¿vale?, porque estas sentencias ya en firme siempre se pueden poner encima encima de la mesa del juez para reforzar sentencias favorables o nuevas sentencias favorables de casos similares para otros conductores. Claro, yo pongo estas sentencias, aunque no sean firmes, yo las pongo para que vean cuál es el criterio que ha tenido en consideración su señoría. Claro, y eso refuerza muy bien, ayuda a que el trabajador pues tenga unos buenos resultados, claro que sí. Así es, yo lo intento siempre, vamos, yo mis periciales los defiendo con uñas y dientes, pero claro, al final, Tony, no se puede ganar todo. Hay una muy baja probabilidad, y no siempre todo depende del abogado. También depende no todo depende del perito, depende también del abogado, de cómo lo defienda, de que se haya hecho una buena demanda, depende de que esa jueza te quiera creer ese día y no quiera creer al otro, ¿vale? Porque sí, hay mil factores. Yo es que creo, a mí me da la sensación que en sala no solo tienes que elaborar un buen producto, sino que además también tienes que saber venderlo. Así es, y si no, luego pues hacer un buen recurso en base a sentencia y jurisprudencia, ¿no? Pero es más bien el criterio que quiera seguir su señoría. Sí, también entiendo que hay jueces y juezas que algunos son más pro trabajador y otros son más pro empresa. Eso es, hay algunos que dicen, a lo mejor, oye, mira, este conductor gana 2.000 euros al mes, ¿va a ganar más dinero que yo? No. Ya está bien pagado. Claro, pero... Y lo que no sabe es que ese trabajador está trabajando noche y día. El doble de horas que su señoría. Y eso, sí, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Eso es. Pues, eso es. Mi querido amigo, si quieres puntualizar alguna cosita más, y si no, nos vamos. No, nada más, ya... Vamos, en cuanto tenga unas cuantas cosillas más que matizar, si quieres podemos verlo, podemos quedar y podemos hacer otro podcast. Hombre, como tú quieras. Claro que sí, hacemos otro podcast sobre ruedas desde Peritaciones Ersan con nuestro buen amigo Alejandro Hernández, que a lo largo del vídeo
vais a poder encontrar los datos para poneros en contacto con Peritaciones Ersan, con Alejandro Hernández, y por supuesto aquí en la descripción de este programa también vais a poder encontrar los datos. Alejandro, mi querido amigo, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y ya sabes que este canal es tu casa, como siempre. Muchas gracias, Tony. Otro abrazo fuerte. Cuídate, mi querido amigo, un abrazo. Yo voy a cerrar el programa y adiós, adiós. Chao, chao a todos. Pues, queridos amigos, hemos tenido a Alejandro Hernández de Peritaciones Ersan. Espero y deseo que os haya gustado este podcast. Creo que ha sido muy, muy interesante. Tiene datos muy buenos. Creo que es oro puro y espero que lo disfrutéis, os sea de mucha utilidad y que sobre todo, si os sentís explotados y habéis caído en manos de un sinvergüenza prepotente que os grita, que os chilla y que os coacciona, no lo dudéis, denunciarlo. Son las manzanas podridas de este sector y hay que sacarlos de en medio. Un abrazo muy grande, si os quiere. Adiós, Tony Cornellá, quien estuvo con vosotros.